días a todos los que se conectan a este nuevo webinar de América Economía. Esta vez en alianza con la Universidad San Sebastián y con un gran tema: transformación digital, gestión de personas y sus desafíos. Según un estudio de la OECD en 2019, en Chile el 53% de los empleos serían reemplazados por la automatización, lo que estaría por sobre el 46% promedio de los países de dicho organismo. Por otra parte, la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que la inversión en las personas será necesaria para enfrentar los cambios tecnológicos, lo que implicará la articulación de los distintos actores sociales para resguardar y fortalecer un aprendizaje continuo de las personas. En este webinar se analizarán elementos relevantes para la gestión del cambio organizacional y procesos de reconversión laboral, tales como la cultura y estrategia organizacional, las prácticas y las metodologías que permitan a las organizaciones adaptarse a estos cambios del entorno. Y para hablar de este gran tema contamos como siempre con un gran experto, Pablo Mardones, coordinador del área organizacional en la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián. Pablo es psicólogo de la Universidad Central, magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional, y también tiene un diplomado en Desarrollo Organizacional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es fundador y director de la empresa consultora Latitud Sur y fundador de DISC Chile. Pablo, muy bienvenido a la audiencia de América Economía. Hola, saludos a todos los que están escuchando y bueno, espero que podamos interactuar al final de la presentación a través de preguntas. Pablo, antes que comience y justamente en esa línea, invito a la audiencia a realizar las consultas y comentarios que estimen necesarios durante el desarrollo de este webinar. Tan solo deben ocupar la opción de envío de mensajes y estaremos revisando sus preguntas. Pablo, la audiencia es toda tuya. Ok, bueno, para entrar un poco en el contexto de lo que es la transformación digital, es importante poder ir viendo los cambios que han ido ocurriendo en el entorno organizacional. En ese sentido, bueno, organizacionalmente se habla del Fordismo y del post-Fordismo como un cambio drástico desde el punto de vista de la producción. De la estandarización de procesos, por ejemplo, en lo que llamamos el Fordismo, representado por la figura de Henry Ford, ¿cierto?, en lo que implica la estandarización y la producción en línea de automóviles. Bueno, eso obviamente que ha ido cambiando, el entorno actualmente es mucho más complejo, es más variable, y hablamos de una era del post-Fordismo, pensando un poco en, ya no centrado solamente en la estandarización de la producción, la estandarización de procesos, sino que también en la estandarización de las capacidades de las personas. Sin duda eso también tiene relación con la experiencia que actualmente vamos teniendo nosotros como consumidores. ¿Ya? La organización está vinculada con un entorno organizacional que genera en este caso una experiencia, una relación de nosotros con nosotros y como consumidores. El Internet de las cosas, por ejemplo, la capacidad de poder comprar productos a través de nuestros dispositivos celulares, por ejemplo, han hecho que toda esta experiencia digital del consumidor pueda ir cambiando. Ha transformado y aumentado significativamente nuestro nivel de compromiso, ¿cierto? Por lo tanto, hablamos ahora también de la digitalización en el trabajo. Bueno, sin duda el entorno actual es volátil, es veloz, es de cambio, es incierto, es complejo y es ambiguo. ¿Ya? Frente a este entorno, entonces organizacionalmente surgen desafíos. ¿Ya? Estos desafíos implican, por ejemplo, los datos que actualmente tenemos en relación a la amenaza de la automatización en empleos. En Chile, como señalaban anteriormente, el 53% de los empleos podrían ser automatizados. ¿Ya? 31% de ellos en un riesgo significativo de poder desaparecer.
Esto según el estudio de cómo es la calidad de vida en la era digital, tanto las oportunidades y los riesgos de transformación digital que realiza la OSD. Pensando en eso mismo, ¿ya? ¿Qué riesgos, por ejemplo, podrían ocurrir desde el punto de vista de la transformación digital? Por una parte, vemos que si bien el 87% Chile está en un 87,5%, perdón, por sobre el promedio de la OCDE en el tema de... vemos que Chile está en un porcentaje alto de conexión a Internet, pero baja la posibilidad de desigualdad. Hay un nivel de desigualdad alto en los usos de Internet y está por encima del promedio de la OCDE, ¿ya? Por otra parte, vemos como riesgo también la posibilidad de la interacción que existe de los niños o la exposición que existe de los niños actualmente en Internet. Oportunidades como, por ejemplo, el desarrollo del trabajo. Oportunidades, por ejemplo, asociadas a que las personas puedan buscar trabajos a través de Internet, ¿no? Si bien las competencias ya son importantes desde el punto de vista de transformación digital, se piensa que los trabajos rutinarios, principalmente los trabajos que están asociados a trabajos monótonos, ya van a comenzar a desaparecer. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, predice que van a desaparecer alrededor de 1,4 millones de empleos que son más bien redundantes, ¿ya? Pero posiblemente también va a haber un crecimiento estructural de 12,4 millones de nuevos empleos. ¿Qué áreas son las que van a estar más afectadas? Principalmente las áreas administrativas y las áreas de producción, donde los trabajos tienden a ser monótonos. Aquí yo quiero hacer una distinción en relación, de alguna forma, a las competencias. Si bien las competencias que tienden a ser más monótonas, más estandarizadas en los procesos productivos, pueden ser reemplazadas, las competencias que tienen que ver más con pensamiento creativo, de resolución de problemas, de liderazgo, de trabajo en equipo, pueden ser potenciadas. Ahí hay una oportunidad importante. Ahora, desde el punto de vista de qué políticas y estrategias se pueden impulsar para el proceso de cambio en transformación digital. Según acá un estudio de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, la OIT, que sacó el año 2019, ¿ya? Vemos que es importante, por ejemplo, el desarrollo de invertir en las capacidades de las personas, invertir en formación, ¿ya? Establecer sistemas eficaces de un aprendizaje o para un aprendizaje permanente. Asegurar la protección social también es muy importante desde el punto de vista de los procesos de reconversión laboral. Pensando en esto, por ejemplo, es importante poder ir estableciendo alianzas con instituciones educacionales, por ejemplo, que puedan ir complementando o articulando los procesos de conversión laboral que se requieren a futuro, ¿ya? Por otra parte, también está la inversión en relación a las instituciones del trabajo. Y en este sentido, quizá uno de los temas importantes tiene relación con la salud en el trabajo. ¿Qué implicancias podría tener, por ejemplo, el tema de transformación digital en la salud en el trabajo?
En este sentido, por ejemplo, es importante poner foco en el diseño de los puestos, los grados de autonomía, de tiempo que pueden tener las personas también en el trabajo. Pensemos, por ejemplo, en el teletrabajo, una de las prácticas que ya se está instalando actualmente en nuestro país. Pensando en este ámbito, ¿qué tipo de vínculos, por ejemplo, se podrían perder? ¿Qué tipo de relaciones interpersonales podrían disminuir? En este sentido es importante pensar no solamente en cómo se puede optimizar el trabajo a nivel productivo, ¿ya? Y haciendo más flexible la relación laboral entre las personas, sino que también cómo puede afectar a la salud mental de las personas en el trabajo. Por otra parte, también el uso de la tecnología va a ir aumentando. Otro punto importante tiene que ver con ir disminuyendo la brecha digital que existe actualmente en nuestro país, principalmente en la desigualdad que puede existir en temas de acceso, ¿ya? A Internet. Y en este caso, yo creo que es importante poder ir generando vínculos, alianzas entre las organizaciones, el mundo privado y instituciones educacionales, escuelas. Hay un alto riesgo, por ejemplo, desde el punto de vista del acceso que tienen las personas a Internet, a la posibilidad de conectarse, y eso es importante poder evaluarlo desde el punto de vista equitativo. Pensando un poco en la transformación digital o el cambio cultural, realmente estamos hablando de un proceso de transformación, incorporación de nueva tecnología, estamos hablando de un proceso de incorporar nuevas formas de productividad, o estamos hablando de una adopción de un cambio cultural que implique también un cambio conductual, un cambio en ciertas creencias o en ciertos valores que vivimos dentro de las organizaciones. En este sentido, bueno, es cosa de imaginarnos un poco de cómo hemos ido cambiando nuestra experiencia como consumidores, ¿ya? Actualmente podemos comprar casi cualquier cosa desde nuestros dispositivos celulares, podemos movilizarnos, arrendar espacios, lugares de vacaciones fuera del país a través de nuestros dispositivos móviles. Todo lo que implica la integración del Internet de las cosas ha ido desarrollándose fuertemente. En este ámbito, entonces, ¿cómo este cambio que se va viviendo a nivel de experiencia de usuario también se va traspasando internamente hacia las personas? ¿Ya? Cómo las personas van viviendo este proceso de cambio. Sin duda hay un tremendo desafío desde el punto de vista de las personas y de las organizaciones. Según un estudio acá en Chile en relación a los niveles de evolución de transformación digital que elaboró la Cámara de Comercio de Santiago con sus empresas socias, que son más de 2.000 empresas, ¿ya? Hizo un análisis en distintos ámbitos, pero principalmente focalizado en estos 4 o 5 niveles, ¿ya?, de evolución digital, desde el nivel de líder digital, avanzado digital, intermedio digital, principiante y analógico, ¿ya? O sea, de alguna forma, cómo las organizaciones internamente están viviendo los procesos de cambio, de transformación digital, y cómo de alguna forma, o en qué nivel actualmente están las empresas en Chile, ¿no? En este sentido, bueno, se habla del líder digital, una empresa que ya de alguna forma ha adoptado dentro de su modelo de negocio
dentro de su estrategia, dentro de su cultura de alguna forma, no solamente adopción de la tecnología, sino que también la vivencia de las personas en relación al uso de la tecnología y a la relación que tienen con su negocio. Por otro lado, también el ámbito de una empresa que está avanzada digitalmente es que está adoptando un modelo de negocio. El nivel de intermedio digital es una empresa que está incorporando tecnología digital en el negocio, y un analógico es que tiene escaso, junto con el principiante, con un escaso nivel de digitalización. En este ámbito, entonces, vemos que el índice promedio de transformación digital de las empresas en Chile es de 32 puntos, ¿ya? De 1 a 100. Lo que cabería dentro del concepto de principiante digital, es decir, que están comenzando a incorporar tecnología digital en la estrategia del negocio. Acá hay un tremendo desafío desde el punto de vista de lo que el entorno de alguna forma demanda y de lo que las organizaciones actualmente están implementando. En este caso, por ejemplo, algunas de las preguntas y de los porcentajes que fueron asociados es si la empresa, por ejemplo, está o cuentan con un plan de transformación digital, ¿ya? Si en este caso, por ejemplo, las empresas líderes digitales cuentan con un 99% de un plan de transformación digital. Algo que implica que dentro de su cambio, de su proceso de gestión de cambio cultural, pueda desarrollar entonces un programa de transformación digital asociado internamente. Desde el punto de vista del liderazgo, por ejemplo, ¿qué empresas, o si es que las empresas que están dentro del proceso de cambio, de transformación digital, tienen actualmente un líder digital? Y vemos que las empresas que tienen líderes digitales tienen un 99% de personas que están a cargo o son responsables directamente de un proceso de gestión del cambio asociado a la transformación digital. Ahora, ¿quiénes lideran la transformación digital en estas empresas? Y aquí probablemente hay una oportunidad de desarrollo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, las empresas o el cuestionamiento que se hizo a las empresas principalmente son los gerentes generales quienes están liderando estos procesos de cambio digital. Ahora, si vemos de alguna forma la edad promedio de los gerentes generales en Chile, que están asociados, por ejemplo, a este estudio, tienen una edad de 53 años, lo que de alguna forma los deja dentro o están pertenecientes a la categoría de baby boomers. Por lo tanto, no son nativos digitales, ¿ya? Sí es importante que las personas que puedan implementar cambios en los procesos de transformación digital, más allá de la edad, puedan entender de alguna forma cómo desarrollar estos procesos de cambio y puedan estar asesorados o apoyados de líderes que puedan transformar digitalmente la organización. En este sentido, el liderazgo es importante para el cambio, para la transformación digital y para la transformación cultural también de las organizaciones. Según un estudio, por ejemplo, de Boston Consulting Group, que se hizo en 2015, ¿ya? Las capacidades que demandan las organizaciones están vinculadas principalmente
a la gestión del talento y además también a la gestión del cambio y transformación cultural. En este sentido, creo que es importante que, pensando un poco en el proceso de cambio que existe actualmente, las organizaciones puedan visualizar líderes que puedan transformar también organizacionalmente a la cultura organizacional. Otro de los estudios, por ejemplo, asociados al liderazgo está vinculado con las competencias de liderazgo. Y en este ámbito, TAFS en 2005 ya hace un estudio de cuáles son las grandes competencias que se necesitan en el liderazgo, ¿ya? Hace un metaanálisis en relación a 50 competencias y de las cuales hay 7 competencias que se desprenden de este metaanálisis. Una de esas está asociada a la innovación y a la creatividad, a promover el cambio, ¿ya? A la comprensión global de alguna forma del negocio, a la comprensión del big picture, a la comunicación interna también, a la gestión de la comunicación interna, cómo estos procesos de cambio organizacional van siendo transparentes, adecuados para todas las personas. Y sin duda también otra de las competencias tiene que ver con la gestión del trabajo en equipo, la colaboración y el desarrollo de los seguidores. ¿Ya? Vemos en este sentido que, siguiendo también el estudio anterior de Boston Consulting Group, la transformación y el cambio, así como la innovación, la creatividad, son competencias que se van instalando dentro del desarrollo del liderazgo. Otro modelo de competencias de liderazgo está asociado a un modelo de competencias de Korn Ferry, que es una consultora a nivel global. Dentro de estas competencias, por ejemplo, vamos a revisar algunas. Están asociados a la destreza tecnológica, al manejo de la complejidad, por ejemplo, a la perspectiva global, a ir cultivando y desarrollando la innovación dentro de la organización, a un enfoque estratégico, una vinculación estratégica de las personas con la organización, al manejo de la ambigüedad también frente al entorno que es cambiante, que es volátil, ¿cierto?, que es incierto. Por otro lado, también a la resiliencia, a la capacidad de sobreponerse a situaciones que son adversas. Son algunas de las competencias que se van mencionando en algunos modelos de liderazgo. Es importante entender que para poder desarrollar cambios efectivos dentro de las organizaciones es necesario también poder ir gestionando el liderazgo, ir preparando y desarrollando líderes desde procesos de gestión del talento, por ejemplo, que puedan canalizar o catalizar la estrategia de la organización y en este caso los procesos de integración digital. En este sentido, por ejemplo, vemos una distinción entre lo que un líder o un jefe en una organización más bien tradicional realiza y lo que un líder y un facilitador, por ejemplo, en este caso llegar a convertirse como un líder o un coach técnico, puede llegar a generar en un equipo de alto desempeño. En este ámbito, por ejemplo, el poder ir pasando desde o ir generando niveles organizacionales que sean más bien horizontales es fundamental. O sea, pasar de estructuras que sean jerárquicas, por ejemplo, a equipos que sean más horizontales, más
de alguna forma colaborativos, ¿ya? Que puedan autogestionarse sin una supervisión directa, es fundamental para poder ir trabajando procesos de cambio. Poder disminuir también los niveles de control que existen desde las jefaturas, por ejemplo. En un equipo de alto desempeño las personas tienen un grado de autonomía más alto, los trabajadores saben qué hacer, ¿ya? Y en este sentido entonces la toma de decisiones es más bien compartida, no es del líder solamente, y se van generando entonces resultados que son más efectivos, ¿no? En este sentido es importante poder ir pasando desde un liderazgo que sea más bien transaccional, un liderazgo más bien vertical, a un liderazgo que sea colaborativo, un liderazgo más bien transformacional, que implique que las personas puedan ir teniendo mayor grado de autonomía en sus actividades, puedan ir generando colaboratividad entre ellos o colaboración entre ellos, ¿cierto? Y que permita poder ir entonces estableciendo vínculos de confianza para la creatividad, la innovación, que requiere un entorno o una cultura que esté asociada más bien a la transformación digital. Algunos cambios en el trabajo que se pueden percibir o que se pueden visualizar en relación a los procesos de transformación digital. Entonces vamos a hablar más bien de jerarquías a redes que sean más bien colaborativas, ¿ya? Donde las estructuras sean más planas, equipos que sean funcionales por proyectos, por ejemplo, que sean multidisciplinarios, que puedan compartir también intereses, donde se genere, por sobre todo, yo diría, los vínculos de confianza. Si no hay vínculos de confianza, es difícil poder ir desarrollando también la creatividad entre ellos. Por otro lado, también, otro de los cambios que se están dando en relación al trabajo y a la transformación digital está relacionado más que desde la posición o el cargo, el estatus, ¿cierto?, al diseño de las actividades que estén focalizadas más bien en metas. Y en este sentido es importante poder ir evaluando también cómo se van estableciendo los puestos de trabajo, tanto en la carga laboral como también en los grados de autonomía que puede tener la persona en el sentido de pertenencia y de propósito que va teniendo la persona en relación a su trabajo. Otro de los cambios tiene relación con, por ejemplo, el desarrollo, en vez del desarrollo de una carrera profesional y solamente una, a poder ir transformando objetivos profesionales, ¿ya? Poder ir trabajando más bien en objetivos, en metas. Sin duda hemos visto también la incorporación de la mujer en posiciones que son más altas, más ejecutivas. Esto genera una percepción de equidad dentro de las organizaciones. O sea, como vemos, no solamente hablamos de transformación y de incorporación digital, sino que también de ir estableciendo cambios dentro de la cultura organizacional que permita poder ir haciendo más efectiva la transformación o los procesos de cambio de transformación digital. Otro de los ámbitos está asociado, por ejemplo, a ir generando una experiencia de servicio no solamente hacia los usuarios, hacia los consumidores, sino que también hacia el personal. Poder conocer los intereses de las personas, las necesidades que tienen. Y en este sentido es importante entonces poder ir generando no solamente una experiencia hacia el cliente, sino que también una experiencia que esté asociada a los trabajadores. Otro de los ámbitos que ha posibilitado o se ha ido desarrollando con la incorporación de tecnología tiene que ver con la forma y los lugares de trabajo. Pasar desde del cubículo, por ejemplo, o del puesto de trabajo a un trabajo más bien
virtual, a distancia. Y aquí, bueno, yo quisiera hacer una salvedad desde el punto de vista de cómo se diseñan puestos, ¿ya?, que sean también saludables, pensando también en las relaciones o los vínculos que se pueden ir perdiendo en un trabajo a distancia. Si bien puede facilitar la vida más bien individual y personal, por otro lado también las personas necesitamos de otros para poder ir trabajando plenamente. También está otro de los cambios importantes, tiene que ver con la producción en masa al sentido propio, ¿ya?, al poder ir haciendo más eficaz y más perteneciente el sentido del trabajo. Y otro de los ámbitos, por ejemplo, tiene que ver con no solamente generar espacios diversos de trabajo, sino que también espacios de trabajo donde las personas puedan sentirse parte de una red o de un lugar con otros. En ese sentido, yo iría apunto a los vínculos de confianza que se pueden ir generando en las relaciones interpersonales. Sin duda, el Internet de las cosas de alguna forma ha ido generando datos y espacios de trabajo para que se puedan ir implementando estrategias de datos en la gestión de personas. Y en este sentido, algunas de las estrategias que tienen que ver con los datos principalmente apuntan a evaluar o identificar el compromiso, por ejemplo, que tienen los empleados, la optimización de algunos subsistemas, como por ejemplo el reclutamiento, la selección, por otro lado también las motivaciones, los intereses de los empleados, poder ir evaluando el nivel de productividad. El Big Data, en este caso, se refiere a la recopilación de datos y a la capacidad de utilizarlos y gestionarlos para el beneficio de las organizaciones y de los empleados. ¿Ya? Sin duda, el Internet de las cosas, la forma en cómo nosotros nos relacionamos con la tecnología, eso va dejando huellas, va dejando datos, y es importante en este caso que las organizaciones puedan también utilizar de manera efectiva y ética estos datos para poder ir focalizando sus esfuerzos en relación a los compromisos, a los motivos que las personas pueden ir teniendo en el vínculo con el trabajo. Otro de los ámbitos que se ha ido implementando a nivel de las organizaciones tiene relación con las metodologías ágiles. Hemos ido viendo cómo algunas metodologías, por ejemplo, como el Design Thinking, como el Canvas o la metodología Scrum, se van desarrollando en equipos que son multifuncionales, por ejemplo, que se focalizan a poder trabajar en la relación con los clientes en proyectos determinados. ¿Ya? Son equipos que tienen generalmente una horizontalidad definida, varios de esos equipos multidisciplinarios, y que van interactuando con un objetivo en particular. Pueden disolverse después de esos proyectos y volver a surgir otros tipos de equipos bajo este mismo tipo de metodología. Ahora, algunas consideraciones en relación con las metodologías ágiles: si es que no hay un cambio cultural, si es que no se vive de alguna forma por ejemplo, un cambio en los niveles de jerarquía en organizaciones o en culturas que sean más horizontales, que permitan poder ir desarrollando la confianza de los equipos, que permitan también poder ir desarrollando equipos que sean más autodirigidos, con mayor autonomía, donde puedan administrar su tiempo de manera más versátil, ¿ya? No tan controlada por una estructura que sea jerárquica. Entonces,
podrían facilitarse este tipo de metodología. De lo contrario, también hay ejemplos donde se intenta implementar este tipo de metodología, pero si es que no existe de alguna forma este cambio cultural o esta forma de hacer las cosas dentro de la organización, es muy difícil poder implementarla. Tienen que entonces darse las condiciones para que este tipo de metodologías se puedan ir implementando. En conclusiones, en términos generales, bueno, las organizaciones tienen que focalizar una estrategia organizacional, anticiparse, dar una respuesta proactiva a los cambios de transformación digital. Por otro lado, también generar una cultura organizacional que esté liderada por áreas que permitan o que faciliten los procesos de transformación y de cambio digital, pero también, por otro lado, que se vayan ampliando espacios de trabajo a culturas que sean más bien colaborativas, ¿ya? Además está el desafío, o el gran desafío en términos de desarrollo de las capacidades de las personas, desarrollar un aprendizaje que sea permanente en las personas implica también poder ir visualizando en las personas las dificultades que podrían existir desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista de los recursos de aprendizaje, desde el punto de vista también del conocimiento de qué desarrollar en esas personas, cuáles van a ser esas competencias, pensando en trabajos que actualmente no han sido creados. Y por otro lado también mantener una comunicación que sea transparente, en este caso disminuir los niveles de incertidumbre que pueden existir en los procesos de cambio organizacional, gestionando efectivamente las relaciones internas, incluyendo a distintos actores dentro de la organización, como por ejemplo los sindicatos, como por ejemplo trabajadores, que permitan poder ir disminuyendo la tensión laboral que existe en los procesos de cambio o de reconversión laboral. Eso es. Transformación digital, gestión de personas y sus desafíos. Nos encontramos en este webinar de América Economía, organizado esta vez en alianza con la Universidad San Sebastián. Pablo Mardones, coordinador del área organizacional en la Facultad de Psicología de la Universidad de San Sebastián, nos ha estado exponiendo y acompañando con este tema, transformación digital, gestión de personas y sus desafíos. Queremos reiterar la invitación a nuestros auditores para que formulen las preguntas que tengan en mente. Y Pablo, también entiendo que querías tocar algún tema respecto a un programa que está impulsando la universidad, como para que nos pudieras hablar un poco más en detalle al respecto.